comenzamos así el noticiero. Mirá. Fili, acá vamos. A ver. En uno de los ejes traseros van a visualizar una ventana en el eje lateral y en ella acondicionada mercadería que presumimos se trata de cocaína. Sí. Acá le foto. Bueno. ¡Qué grande! ...19:39, muy buenas noches, bienvenidos al Noti de A24. Pensalo así, pensalo de esta manera. ¿Venden droga en tu barrio? ¿La gente sabe dónde la venden? ¿La policía muchas veces sabe y mira para otro lado? Esa es una manera de abordar el narcotráfico. A través de algo que nosotros identificamos como el narcomenudeo. ¿Sabés dónde la venden? ¿Venden droga en tu barrio? ¿Sabés cómo el narcotráfico envenena algunos territorios? Pensalo al revés ahora. ¿De dónde sacan la droga? ¿Quién le provee la droga a los que la venden en tu barrio? El narcotráfico, abordado periodísticamente, tiene miradas múltiples. Hoy te vas a enterar cómo se maneja el negocio a gran escala. Porque una cosa es el narcomenudeo en un barrio, el narcomenudeo que le arruina la vida a los pibes y a las pibas de un barrio, y a las familias, y a los vecinos. Y otra cosa es el crimen organizado, transnacional, que lo que busca, como en cualquier lógica de mercado, es que su producto, su mercancía, esta basura, termine de alguna manera escalando en precio, en tanto la distancia desde el lugar de producción al lugar de venta. Ese es el narcotráfico a gran escala. Y hoy por primera vez te vamos a poner en pantalla documentos exclusivos que nunca se vieron. No recuerdo que se haya abordado de esta manera. Repito, narcotráfico a gran escala. ¿Cómo llega la droga que termina en el narcomenudeo de tu barrio? Seguramente por descarte. Porque el gran porcentaje de droga que entra a la Argentina se va a Europa, se va a África. Y hay una reconfiguración muy interesante que se está dando en el último tiempo, y esto tiene que ver con un control estatal que se está poniendo puntualmente con la lupa que pone la aduana en ese trayecto, en ese comercio ilícito internacional que mueve la droga a gran escala. Venimos contándote que una cosa es 1 kilo de cocaína en la Argentina o en el lugar de producción, en Perú o en Bolivia, y otra cosa es ese mismo kilo de cocaína puesto en Europa, puesto en África, puesto en Australia. Todo se va encareciendo. Ahí, cuando uno entiende el abordaje de una mirada del crimen organizado transnacional, empieza a entender por qué este es un veneno que desde hace tantísimos años pone en jaque incluso no solamente vidas personales, no solamente familias, sino muchas veces estados, como ha pasado en aquellos estados que bordearon, que rozaron, que coquetearon con convertirse en narcoestados. Fue Colombia en algún momento. Territorios
de México. ¿Y la Argentina? ¿Dónde está parado? ¿Cuánto quedó de aquella idea de que la Argentina es un país de paso? Bueno, hoy te vas a enterar detalles que complementan lo que alguna vez te mostramos. Miren estas 4 imágenes. Solamente para recordar, alguna vez mostramos cómo eran los narcovuelos y los escuchaste. ¿Sí? Hace pocas horas incluso repasábamos qué se vivía adentro de un avión de porte pequeño que traía, que entraba marihuana o cocaína a la Argentina. Alguna vez, Cecilia, no hace mucho, contó la idea de las nuevas rutas narco. Rutas que antiguamente eran caminos de ripio rurales para la gente de la zona y que son inauguradas no por los intendentes, sino por los narcos. Hace poquito hablamos de las narcofortunas. Entonces te enseñamos y te mostramos cómo los monos, cómo el clan Alvarado tiene mansiones en countries, yates, camionetas último modelo, inversiones agropecuarias. Alguna vez, hace poco, hablamos de la lluvia blanca, cómo la mercadería de esos narcovuelos terminaba en campos de la provincia de Entre Ríos, generando estos surcos, alterando el ecosistema incluso del lugar, sorprendiendo a los vecinos. Bueno, hoy vamos a hablar de los narcobuques y vas a ver en acción cómo una banda infiltra estos monstruos del agua, que uno los ve en cualquier puerto. Yo te muestro esta imagen y vos decís, claro, son los grandes barcos, los que están anclados, los que transportan la mercadería del mundo, los protagonistas del comercio exterior, los que llevan alimentos al mundo, los que sacan lo productivo o los productos que el campo genera y los llevan al mundo. Claro, por supuesto, son estos barcos. Megabuques, empresas multinacionales que se dedican a tener barcos en determinado lugar. No hace mucho se empezó a poner la lupa sobre este buque llamado Gran Buenos Aires, perteneciente a la empresa Grimaldi. Mirá ahí arriba lo que hay. A ver si el Diri... O acá atrás, mira, acá lo tenés clarísimo. Esto que llevan ahí arriba son containers plagados de productos. El mundo se mueve de esta manera y permanentemente salen de la Argentina containers. Si el narcotráfico logra contaminar, así lo llaman los investigadores, contaminar ese container, y ese container que de repente lleva, no sé, bolsas de maíz, entre las bolsas de maíz, el narcotráfico logra meter bolsas con otros productos, pues entonces ahí empieza uno a escuchar esas noticias de un barco que llega, por ejemplo, al puerto, no sé, de Bélgica o en Portugal, y de repente encuentran, sorpresivamente, cuando lo encuentran, grandes cargamentos de cocaína. El negocio grande de la droga. El narcotráfico a gran escala, moviendo millones y millones de dólares. Cuando veíamos esas noticias, entendíamos cómo llegaba la droga a Europa. Ahora, ¿cómo es el mecanismo? Esas rutas marítimas que hacen que la droga viaje por los mares, por los continentes. Ahora vas a ver incluso de qué manera una banda narco infiltra un barco. Está todo filmado, todo registrado. Esto forma parte de una investigación donde se lograron desbaratar gran cantidad de droga, donde la aduana logró poner la lupa y darse cuenta que había algo raro en el mecanismo. ¿Vos sabías, por ejemplo, que estos containers son escaneados? Yo me enteré hoy. Bueno, y a partir de ese escaneo de containers, hay una reconfiguración del delito que es muy interesante de observar. Vuelvo al barco, vuelvo al Gran Buenos Aires de la empresa Grimaldi. Este barco que ves acá, estos monstruos de metros y metros que transportan navegando en rutas como la que vas a ver acá. Mirá el punto de partida de este barco. Y acá hay algo para mirar. Dame la ruta que iba a realizar este barco, que en verdad
debía realizar este barco. Parte desde la República del Paraguay, esa es la salida, hace una primera escala en el puerto de Zárate, atención con ese dato, ya más adelante te vas a dar cuenta la importancia de los controles en cada uno de los lugares donde va parando. Así una segunda escala en el puerto de Santos, ya en territorio de Brasil, ¿sí? Y como en aquellos viajes de Indias de hace muchos años, cruza todo el Atlántico para ir a Bélgica, ¿sí? Amberes, ese era el destino final. Pero en el camino, si todo esto no hubiera tenido un control, si todo esto no hubiera sido contaminado o infiltrado por el narcotráfico, hubiera sido un barco más. Debe haber miles y miles. Así como existen algunas aplicaciones para mirar el movimiento aéreo, debe existir, y si vos te pones acá, debe haber miles de barcos que todos los días salen de los puertos de todo el sur de América llevando productos. El problema es cuando el narcotráfico infiltra esas rutas, se mete adentro de esos largos viajes para meter la cocaína, y cada milla que va avanzando el barco, ese producto, que ya no es producto de venta lícita, va subiendo de precio y sale de Asunción con un valor, va al puerto de Zárate y ya empieza a ganar un poco más de valor, va al puerto de Brasil, ya sube el valor, y cuando ya se acerca a aguas europeas, triplica el valor. Ceci, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas noches. Buenas ¿Te acordás cómo eran los valores más o menos de acá y de Europa? Hay prácticamente uno podía hablar de que triplica el valor. Sí, estuvimos haciendo diferentes tarifarios narcos, depende la zona del país. Y, a ver, cuando sale de Perú, un kilo de cocaína sale $2.000. En el límite con Argentina, $2.800. Cuando pasa Salta, ya un poco más lo que tiene que ver con Oral, Sí. 3.800 a 4.000 dólares, perdón. Ahora, ¿qué pasa cuando va para Europa? ¿A cuánto salta este kilo de droga? En España sale unos 30.000 euros. Y lo que es Australia tiene el kilo más caro del mundo, $270.000. Bueno, ahí uno entiende cómo va creciendo. Generalmente el control que desarrolla un organismo como la aduana es cada container que va a salir de la Argentina es escaneado. Yo ahora te voy a mostrar cómo se escanea, qué tipo de imagen se ve. Por supuesto es una imagen técnica. Pero quiero contarte esta historia. Una vez que todos los containers de este barco del Gran Buenos Aires ya habían sido escaneados, algo sucede, que lo vas a ver filmado, que es el preciso instante de la infiltración del narcotráfico en este tipo de containers. Le pasan el escáner, por supuesto son mecanismos que ahora ustedes van a ver, por uno de estos containers, detectan que no hay nada, dejan el container preparado para poder llevar, creo que en este caso eran granos de chía, puede ser, si no me equivoco. En bolsas de granos, la carga original era esa. La carga original, la carga Granos de lícita, era parte del movimiento productivo del campo, granos de chía. También hay productos que llegan a estos barcos sabiendo que van a entrar a la Argentina solamente en tránsito y que van a salir de la Argentina mediante estos barcos. Escanean el container, no hay nada. Rápidamente la aduana lo que hace es pone mediante un sistema específico numerado precintos, lo deja cerrado. Y luego hay otro control, seguramente esto es un proceso de varias horas, incluso de días, y en un momento determinado, ya con el barco escaneado, ya con los containers escaneados, subidos, montados justamente en el barco, hay un último control, porque había una mirada puesta, porque también obviamente los investigadores manejan información, y en una última revisión que hacen, ven cerca de un container cosas raras. Por ejemplo, sogas, una colilla de cigarrillo, unos guantes. Y ahí se dan cuenta que evidentemente había algo raro.
Con lo cual empiezan a revisar cómo habían cerrado los containers y se dan cuenta, y ahora vamos a ir a esa imagen, que algunos de los precintos que cerraban los containers habían sido adulterados, estaban rotos, los habían roto, los habían modificado. Fíjense, este precinto está ok, pero hay marcas por todos lados que muestran que el cierre del container fue adulterado. A partir de este momento se dan cuenta que había algo raro. Container escaneado, última revisión, encuentran detalles raros, encuentran, ¿sí?, que habían adulterado el cierre de los containers. Fíjate que acá dice Grimaldi, estamos hablando siempre de la misma empresa, el mismo barco. Acá hay algo raro, dicen. Acá hay algo raro. Van, obviamente, a revisar qué hay adentro del container y eso te lo voy a contar en algunos minutos. Quiero saludar al inspector Luis Perego, que es de la División de Investigaciones del Narcotráfico de la Hidrovía. Inspector, gracias por venir. Buenas noches, Facundo. Gracias por invitarme. ¿Es así más o menos como yo lo fui contando? Verdaderamente es así. Y bueno, como te mencionaba, este tipo de maniobras es un tanto atípica. El hecho del acercamiento del bote y demás, dado el buen trabajo de control que realiza la aduana en los puertos. Entonces, como que el narcotráfico tiene que optar por la última instancia de control, superarla para poder infiltrar esos bolsos dentro de los contenedores. Claro, o sea que está el control, están los escaneos de los containers. Cuando uno escanea un container, estamos hablando de arcos gigantes por donde pasa dentro el container. ¿Y ahí qué puede detectar ese escaneo? El escaneo hace una imagen espectrográfica del contenedor y de la mercadería que está dentro. Establece también bultos y cantidades que se pueden divisar aparentemente como está en esa imagen. Claro. Y en el caso de que suceda una maniobra de rip-off como la que estás mencionando vos, en la imagen se puede observar tranquilamente la presencia de los bolsos que fueron agregados a posterior de la mercadería. La imagen a la que hace referencia el inspector, gracias Luis por venir, gracias, sabemos que a veces no es tan fácil poder hablar, es esta imagen que a priori yo la veo, por supuesto uno no es idóneo en la materia, pero es la que les avisa, en este caso, esta es una imagen real de este mismo buque, ¿sí?, que el container no tiene nada extraño, es decir, que tiene adentro mercadería lícita para poder ser comercializado. Otra imagen más. Insisto, uno lo que ve es el cuadrado del container y no hay nada en este punto que le llame la atención. Yo si miro esta imagen no entiendo nada. Eddie, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo andás, Facundo? Muy bien. Una de las cosas que a mí me queda de este tema, cuando nosotros hablamos de la hidrovía, más que una vía, es una autopista monumental. Yo te diría que es la obra de dragado más importante del continente y la hizo la naturaleza. O sea, básicamente no costó un mango. Son 3.500 kilómetros si vos juntás con la cuenca del río Paraguay y el río Paraná. Son 5 países. Y preguntar a los que saben si esta dimensión... A ver, uno ve los barcos y los barcos son cosas muy grandes que se mueven lento. Edith, parece difícil no encontrar algo que vaya en un barco porque te pasa por la nariz, claro, va despacito y es enorme. Ahora, hay un dato que también da cuenta de lo que estás diciendo vos, de la importancia de los controles, pero también de lo complicado que es controlar. Hay más de 1.700.000 containers que pasan por año en la hidrovía. Es el 80% pasa el 80% del comercio exterior de la Argentina, si no me equivoco. Sí, aparte de Argentina, también hay que contemplar la situación geográfica de los países limítrofes que no tienen salida al mar, entonces necesitan de esta vía para poder comerciar mercaderías de importación y de exportación, como ser Paraguay y Bolivia. Ahora, en minutos, vas a ver efectivamente, perdón Dire, cómo es que el narcotráfico logra, como explicaba el inspector, aún así, después de que los containers pasen por el escáner, cómo el narcotráfico logra infiltrar un barco de estas características, meterse adentro de un negocio lícito que mueve millones de dólares, millones de mercadería, miles y miles de containers. Y ya vas a ver qué es lo que pasa desde que se pone la lupa en esto. Y ya te voy a explicar, como explicaba el inspector recién,
¿Qué es la modalidad de rip-off o gancho ciego? Ahora vamos a hablar de esto. Porque acá lo que hay detrás es justamente meterse cuando el control ya vino. Casi como hacían los piratas en un punto. Que dejaban que el barco saliera de los puertos, se alejara de los lugares donde había, si se quiere, no tanta debilidad. Y en el medio de la nada atacaban. Bueno, acá lo que hacen es, una vez que el control pasa, una vez que el container pasa, infiltran. Se meten adentro del barco. Y ya ahí es más difícil porque el control está hecho. ¿Querés ver de qué manera sucede? Ya te lo voy a mostrar en algunos minutos. Hay un video que muestra cómo llegan a estos monstruos que están sobre el agua a través de lanchas. Esto pasó hace pocos meses. Y se van viendo de qué manera se pueden meter. Claro, no contaban con que había cámaras por todos lados que estaban registrando la maniobra y la operación. Ahora, cada vez que hay control, y el control es efectivo, hay también una reconfiguración delictiva. Si vos ponés containers y ponés escaneos y revisás todo el tiempo, hay ahí una búsqueda que el narcotráfico hace, como cualquier empresa delictiva, de buscar nuevos lugares. Con lo cual yo quiero poner, dame un documento que muestra cómo era el movimiento, cantidad de containers que salían de la Argentina en 2000. Antes del video, fíjate que hay un documento que muestra el transbordo por vía marítima. Mirá esto. Esta columna no la mires porque es técnica, sino cantidad de contenedores. De la Dirección General realiza controles desde el 2022. Escanea contenedores de origen paraguayo que tengan destino Europa o África. ¿Qué genera? Mirá este punto. Genera una baja en este tipo de destinaciones. Quiere decir, el narcotráfico es tan potente que empieza a modificar incluso el tráfico, el transbordo marítimo. Mirá cómo baja. De 18.755 a 953. ¿Esto se da de esta manera, inspector? Sí, correcto. Hay una reconfiguración incluso del mercado. Estamos hablando de que estas cifras revelan de que hay una modificación en el transporte de mercaderías. La opción, como muestra ahí en la columna técnica que dice transbordo, estos países, como te mencionaba, que no tienen salida al océano, utilizan una opción en el sistema Malvina nuestro para poder transitar con su mercadería desde país de origen al país de destino por dentro de la Argentina sin que permanezca. Como podemos ver en esa cantidad de cifras, la cifra que estás mostrando, el narcotráfico como que está manejando también la cantidad de mercaderías que transitan a través de la hidrovía en esa modalidad. O sea, le pones una lupa gigante como es un container, ¿sí? Y rápidamente se adultera el transbordo por vía marítima y empieza a pasar algo en Uruguay. Ahora lo vas a ver, porque también modifica y reconfigura todo el tránsito terrestre de la droga. Porque si vos tenés un camión lleno de droga, vas al puerto de Zárate, vas al puerto... ¿A dónde te vas? Bueno, empieza a pasar eso. Lo voy a dejar para dentro de algunos minutos, para mostrarte, una vez que termino de mostrarte un video exclusivo, te voy a mostrar qué es lo que pasa, cómo se reconfigura también lo que sucede por vía terrestre. Ahora sí, este es el documento exclusivo que quiero mostrarte. Me voy a acercar simplemente para mostrarte que esto que ves acá es el barco gigante, el barco del que estamos hablando. Estos son los sistemas de anclaje que el barco tiene. Y esto que ves acá es el narcotráfico. Esta lancha que ves acá es una postal, ahora lo vas a ver con movimiento, incluso con sonido, de cómo el narcotráfico contamina o infiltra un barco dedicado al comercio exterior, que evidentemente tiene algún grado de complicidad. Y lo tenés, mirá, vas a ver cómo
la lancha, una lancha, un gomón que bordea, que busca de qué manera o dónde va a encontrar o hacer contacto con complicidad interna del barco, con la manera de poder treparse al barco. El barco ya fue controlado. Los containers que están arriba del barco ya fueron escaneados. Pero algo pasa. Algo pasa ahí abajo, en la noche. Son barcos que a veces quedan amarrados 2 o 3 días. Son los días donde el narcotráfico intenta infiltrar estas moles de agua de esta manera. Ahora lo vas a ver con movimiento. Quisimos ponértelo para explicarlo. Lo que ves en negro es el agua. Lo que ves, ese manchón blanco con el círculo rojo, es la lancha. Que pilotea la lancha es un eslabón del narcotráfico. Van a intentar, y van a lograrlo, subirse al buque para poder romper, ¿sí?, la barrera de control que ya tuvo el barco a través de los escaneos y meter droga ahí adentro. ¿Y a dónde va a parar? España, África, a triplicar justamente su valor. Documento exclusivo. Nunca se vio algo así. Estamos hablando de narcotráfico a gran escala, narcotráfico y el crimen organizado transnacional. De esta manera querían meterse en el barco y lo lograron. Mirá. Fíjense cómo la lancha va para un lado, vuelve para el otro. Todo esto, una vez que se dieron cuenta que el container estaba contaminado, fueron a revisar a ver de qué manera. ¿Cómo puede ser? Si nosotros ya habíamos pasado por escáner, bueno, ahí se dieron cuenta de que abajo estaba la lancha. Inspector, ¿qué son? ¿Gomones? O sea, ven de qué manera se pueden acercar, ¿no? Sí, son embarcaciones de menor porte que de manera ilícita, obviamente, transitan sobre las bandas de los laterales del buque, que pueden ser registrados por videocámaras que poseen los puertos. O sea, es, como te decía hoy, una maniobra típica y bastante arriesgada. Claro, muy arriesgada, porque van viendo de qué manera pueden llegar a meterse. También hay algo de movimiento arriba, en la cubierta, que se llega a divisar. Claro, este material lo logran después de haberse dado cuenta que un container había sido abierto. Hay movimiento arriba, movimiento que conecta el arriba con el abajo, no está claro eso. Forma parte de un expediente. Ceci, esta es una causa federal, ¿correcto? Esta es una causa federal que está en manos del juez federal Adrián González Charbay. En este momento todavía no llegó a juicio. El personaje que está detrás, el narco que está detrás de esta maniobra, lo están enjuiciando por otra causa mucho más grande, miles de kilos de cocaína que también iban a ser enviados o sea, que a el personaje Dubái. está preso. Exactamente. Cuando se realizó la maniobra todavía no estaba preso, pero a partir de lo que es el precinto pudieron llegar a él. ¿Eddie? No, a ver, reconstruir rápidamente lo que está pasando en ese video. El control ya se hizo, el escaneo de los containers ya se hizo. Viene el barco con mercadería, la va a subir, la mete en los contenedores y el barco va a seguir su curso con los containers testeados con cosas que no tienen. ¿Qué es lo que investiga inteligencia aduanera desde hace un tiempo para ver si hay algún patrón de preferencia entre qué tipo de mercadería elegir que haya en esos containers, por qué razón para trasladar ilegalmente cocaína o algún otro tipo de drogas? Tienen en la lista, con más repeticiones, envíos de carbón, de arroz y otro tipo de granos, cueros, pinturas, maíz, madera y un refuerzo de investigación, incluso desde el punto de vista tecnológico, de cómo revisar las estructuras de los containers, porque se usan los huecos de las estructuras de los containers para trasladar droga. O sea, no va en la parte en donde se traslada habitualmente mercadería, sino donde vendrían a ser los soportes de esa gran caja que es el Repetir contenedor. los productos legales, porque acá hay que entender que lo que están haciendo, así como el narcomenudeo se mete en un barrio y te arruina, que esto es lo que yo planteaba en el comienzo del noticiero, vos sabés dónde la venden en tu barrio, lamentablemente. Esa droga de descarte se mete, se infiltra en la vida social. Bueno, acá lo que están haciendo no es narcomenudeo, es el narcotráfico a gran escala, el crimen organizado transnacional que utiliza los mecanismos
de comercio exterior. Y que vos lo llamás contaminar casi porque es literal. Es literal. Abro el container, meto otra cosa que no era la que estaba declarada y sigue viaje, así de fácil. El tema es que el control ya pasó. Carbón, arroz, otro tipo de granos, cueros, pinturas, maíz, maderas y perfeccionar las investigaciones sobre cómo desarrollar mejor trabajo en las estructuras de los contenedores porque se usan sus partes huecas para trasladarlos. Inspector, usan toda la base del comercio exterior lícito, legal, como explicamos, con productos, para meterse ahí, en algo que está armado y que mueve millones y millones de productos. Sí, es correcto. Y la observación que hacía él, quisiera agregar algo. Sí. Este tipo de maniobra atípica en realidad es fruto o producto de la decisión que se ha tomado de la Dirección General, como mostrabas hoy, de pasar a escanear casi la totalidad de los contenedores que vengan de origen del norte del país, ya sea Paraguay o Bolivia, que van a hacer transbordo en el puerto de Buenos Aires. Contenedor que viene de Paraguay o de Bolivia, que hace transbordo, esa hay obligatoriedad directamente de revisarlo. El director general Guillermo Michel determinó que debería tener 100% de escaneo ese tipo de contenedores y bueno, a raíz de eso surgen este tipo de maniobras que intentan burlar por otra parte, Claro. por otro lado. Claro, claro. O sea, una vez controlado, una vez escaneado. Ahora vas a ver qué pasa con los camiones. Porque no es que la droga llega... Estamos hablando de mucha droga. No es que la traen en una mochila y la suben al barquito ese que estamos mostrándote, sino que llegan en camiones a distintos lugares, con lo cual ahí hay toda otra logística que empezó a reconfigurarse, ni bien se hicieron efectivos todos estos controles. Sí, Ceci. Facu, para dar dimensión un poco de lo que estamos hablando, también hay otra fuerza que está investigando todo este tipo de casos, que es la División General de Operaciones Antidrogas y Hidrovía del Paraná, de la Superintendencia de Drogas Peligrosas. A la hidrovía le podemos llamar el Triángulo de las Bermudas. ¿Por qué? Por la cantidad enorme de containers que pasan día a día y por la cantidad de los controles que se tendrían que hacer. Yo no sé hoy cuál es el porcentaje exactamente, pero solo hay una capacidad de llegar a controlar 2-3% de esos containers. Claro, porque si no pararías... A todo el comercio digamos, exterior. Es 80% del comercio exterior de la Argentina. Claro, el tema es que si vos no le ponés los escáneres, no, digamos, puede ser un festival. Ese Claro. es el tema. Una- Ese es el riesgo, ¿no? Aquí habría, para hacer el análisis correcto de estos números, habría que entender jurisdicciones. Estamos hablando de un río de navegación internacional que le permite a los países transitar con buques de menor porte que estos y esos mismos contenedores se quedan en el puerto de Zárate o en el de Buenos Aires, en plazoleta, y después aguardan a buques Claro. mayores que son los que van a hacer Montevideo, Brasil. Claro, yo les decía recién que todo esto generó una reconfiguración incluso de lo que sucede con la droga que va llegando a determinados puertos. Mirá esto, parte de un documento también de la aduana. En los últimos 8 meses hubo 4 operativos positivos de cocaína oculta en camiones que intentaban pasar a Uruguay. Repito, para que se entienda. Ponés la lupa, le ponés los controles, le ponés los escáneres gigantes. ¿Qué hace el narcotráfico? Vayámonos a otro puerto. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a Uruguay. 4 operativos en 8 meses. 8 de septiembre del 2022, Colón, 31 kilos de cocaína en la cabina de un chofer. 18 de noviembre, Concordia, 56 kilos de cocaína en los ejes del semirremolque de un camión. 8 de diciembre, 77 kilos de cocaína en el doble fondo del piso del semirremolque. Y el 30 de enero, ya de este año, 89 kilos de cocaína en el sector delantero del semirremolque. Le pones la lupa, buscan otros puertos. Y la búsqueda de esos otros puertos es justamente por vía terrestre. Tenés que pasar una frontera. También ahí hay escáneres para poder escanear. Si puedes escanear un container, puedes escanear un camión. Mirá esto. Mirá esto, imagen que te devuelve un escáner donde podés vos ver, por lo menos en una primera barrida, qué tipo de producto hay en el interior. ¿Sí? Con lo cual acá empezás a darte cuenta cómo el narcotráfico reconfigura incluso sus rutas y su logística, escapando un poco de los controles. Acá entra en acción, quizá en la parte tierna de la noche, que de tierno todo esto no tiene nada, pero entra en acción Los perros. Philip.
¿Un perro o una perra? No tengo claro si es entiendo que es Un can. Philip. Y habría que preguntarle a él. No te va a contestar. Claro. Pero presta atención, este documento que muestra, que también forma parte de un expediente, cuando hay algo que llama la atención en los escáneres gigantes, ya directamente, en este caso las fuerzas federales, bajan con un perro a toparse directamente con el camión. Y pasa esto, mirá. Muy bien, mamá. Vamos, busque. Philly. Acá, mamá. Acá. Muy bien. Excelente. Busque. Siga buscando. Vamos. Eso. Muy bien, mamá. Muy bien. Bueno, ahí está Philip, que le dicen mamá, se llama Philip, bueno, no sé, por ahí se percibe. Claro, No voy a entrar en ese lío. Te dije que hay que preguntarle y Pero se acaba el misterio. tremendo laburo del CAN especializado, entrenado por las fuerzas, para poder darse cuenta. Dame ese final cuando ya no tiene duda y muerde. Ahora van a ver cuando rompen ahí. A ver si Philip encuentra, ¿no? Dámelo, mirá, dámelo acá. Dámelo acá. Bien, mamá. Vamos, busque. Philly. Acá, mamá. Hay obviamente un vínculo muy particular entre el oficial y la perra, ¿no? Muy Y hay una bien. determinación. Excelente. Binomio se llama, ¿De Philip? perdón, binomio, ¿no? ¿No es verdad? Binomio. ¿Cómo se llama? Explícalo, Ceci. Binomio es esta pareja que hacen el investigador, la persona que está, el adiestrador o no, que está con el CAM y que van juntos a detectar si hay cocaína, droga u otros tipos de sustancias. Claro, inspector, ¿usted no lo conoce a Philip o sí? Sí, por supuesto, y son agentes que frecuentamos. Claro. El agente en realidad se llama binomio, la dupla, porque el agente tiene la capacidad de poder interpretar las señales que su CAN ofrece respecto a si hay una hallazgo, Nosotros no entendemos nada, pero hay una determinación de Philip de ir, ¿sí? De ir hacia un lugar determinado. Marca un lugar porque ya había un trabajo previo de control del escáner. Recuerden, los camiones empiezan a modificar las rutas por el control que se pone en los barcos. Ante alguna sospecha se escanea, luego se trabaja, como bien explicaba el inspector y Ceci, con un binomio. Un oficial que baja, en este caso con un CAN, y trabaja de esa manera. Y pocas veces cuando ponen el nivel de atención que pone Philip acá, pocas veces cerran. Mirá lo que pasa en el segundo documento. ¿Positivo? Sí. ¿Está cargado? Sí. Sacale foto. Bueno. ¡Qué grande! ¡Grande la negra! ¡Qué grande, mi perro! ¿Cómo marcó? Sí. Un segundo. Ahí está. ¡Vamos! ¡Buenísimo, papá! Bueno, ahí la satisfacción del laburo hecho. No le erró Philip, ¿eh? No le erró donde puso. Ahí lo que entiendo, inspector, que lo que hicieron fue armar un doble fondo en un lugar hueco, cortaron, luego volvieron a soldar, pero contra Philip no hubo manera de disimular la droga. Sí, acá estamos visualizando un método de ocultamiento bastante sofisticado, con mucha inversión, porque son lugares difíciles de ocultar y que albergan poca cantidad de estupefacientes. Cuando trabaja el CAN, es muy difícil que se equivoque porque los rastros que deja el aroma del estupefaciente, él lo reconoce como que fuese su juguete. Incluso embaladas de la manera que están embaladas, que a veces están embaladas, aún así el CAN lo va a descubrir. Igualmente, aunque esté acondicionado de la manera que esté, la persona que lo ubica ahí dentro y después realiza el cerramiento, también
toca toda la zona y por eso el perro, podíamos ver hoy que se derivaba un poquito hacia el costado, después Claro. volvía. Porque por ahí hay tacto. Y hay olor que queda de del tacto de la persona que ocultó esa Voy a enfermedad. recapitular un poco. Estamos hablando del narcotráfico a gran escala, del negocio transnacional, ¿sí? Que sale de la Argentina, que triplica su valor en Europa o en África, y que es llevado de esta manera. Cuando el Estado argentino decidió poner control sobre determinadas rutas o destinos de salida de barcos con containers, se empezó a reconfigurar el narcotráfico. Y lo que hizo fue buscar. Entonces, empezó a haber un control en paralelo en rutas, con escaneos de camiones, porque sabían por inteligencia que la ruta iba a ir a buscar el puerto de Montevideo. Donde hay una sospecha, actúa el CAN. Donde actúa el CAN, no erra. Y ahí encuentran la droga. 77 kilos. Dame un documento más de este operativo. Bueno, estamos acá debajo del chasis de un medio de transporte dominio paraguayo. Como podrán ver, todo coincide con la estructura de un medio de transporte de carga. En uno de los ejes traseros van a visualizar una ventana en el eje lateral y en ella acondicionada mercadería que presumimos se trata de cocaína, según los antecedentes y según las maniobras similares detectadas con anterioridad. Bueno, estamos acá debajo del chasis. Bueno, hasta ahí la explicación que hacen en un relato incluso que forma parte de un expediente. Y dame el último documento, que es cuando ya directamente empiezan a contabilizar la droga que apareció. Mirá. Pero tiene que haber otro. ¿No hay otro? Dale, yo saco. Dale. No aguante. Ahí está. Murí. Sí. Alcanzame por la llave que cayó ahí. Mirá, estoy alumbrando. Pasale. Uy, que tomar, porque va a salir tomando una foto y esto no. Chamorro. Gabriel, ayúdale un poco a Chamorro y saquen todas las cosas de papeles, documentos, todo lo que esté dentro de la cabina. Hagan un fondeo de punta a punta. Bueno, hasta ahí parte del material. Me llama, inspector, la atención. Hay como unos hilos metálicos. ¿O es parte de lo que había ahí adentro de esa parte del camión y van sacando? ¿O esos hilos es para sacarlos porque estaban metidos bien adentro? En muchos de los casos ese tipo de hilo funciona como para tirar y poder retirar el último paquete que está en el rincón. Claro, porque si no te queda allá no lo traes más. O sea, una cosa es empujarlo hasta el rincón y otra cosa después es sacarlo. 77 kilos de cocaína acá. Sí, 78. 78. Sí. 78. Este tipo de maniobras también, como hablábamos hoy, obedece a los controles que se están efectuando en los puertos. Entonces, como decías vos, reconfiguran las rutas y por eso este cúmulo de hallazgos en las costas del río Uruguay. A raíz de ello, la institución tomó la determinación de crear un sector específico que se va a encargar de reforzar al personal que está habitualmente en la frontera con personal entrenado especialmente en narcotráfico para evitar este tipo Que de... es la división que se dedica y pone la mirada en la hidrovía. Exacto. ¿Mito o realidad? ¿En el entrenamiento de los perros se los droga a lo loco? Es mito totalmente. El entrenamiento de los perros consiste en un juego. Cuando son cachorros, se los selecciona por su hábito de juego y al juguete que se le utiliza para que el can aprenda a jugar con eso, se lo alberga en un recipiente que está dentro, cerrado, con el mismo estupefaciente, pero sin contacto. Claro. Entonces adquiere el aroma, pero no la sustancia. Y lo que hace en realidad el can cuando está buscando, está jugando, está buscando su juguete. Claro, quiere... Por eso cuando lo encuentra hace este tipo de señales porque él quiere encontrarlo para seguir jugando. Claro. Ahora, inspector, mucha gente se arriesga, evidentemente,
a algo así? Porque me imagino, por supuesto, el conductor de ese camión está preso. ¿Se arriesgan porque el dinero es mucho? Obviamente que es mucho, pero aparte, como te decía hoy, este tipo de ocultamiento es novedoso, atípico, es difícil de encontrar. ¿No siempre se encuentran camiones con dobles fondos así? En este caso, en los ejes, si no tenés el entrenamiento que se le está dando al personal... No lo encontrás. Bueno, me decían que dentro de los propios containers, ¿no? Y hay tecnología más avanzada que los perros, digamos, que parece lo más eficiente hasta ahora. Y la aduana cuenta con escáneres en la mayoría de sus fronteras y con canes especialmente entrenados. O sea, en los puertos hay escaneo de containers y está la división canes. O sea, hay un Philip o una Philip por equipo en puertos. Varios Philip por puerto. Y me animo a decir que esta conjunción entre escáner y guía de CAN es infalible. ¿Infalible? Sí. Ese binomio que ustedes llaman. Si ese equipo... Que aparte de la capacitación constante y el entrenamiento que reciben ellos, aparte la aduana tiene una escuela especializada para esto, los canes son infalibles. Infalibles. Si le agregamos el escáner, mejor. La coordinación que tienen con otras con fuerzas de seguridad, ¿cuál es? Porque supongo también que cuando se reconfigura todo lo que es el tráfico por donde va la droga, también cambia la forma como lo estamos viendo en camiones. Pero ¿qué pasa en el interior? ¿Ustedes pueden llegar a coordinar con las fuerzas de seguridad los controles o trabajan como departamentos diferentes? Ese es uno de los ejes de esta dirección general que puso especial hincapié en un trabajo coordinado entre las fuerzas federales, la justicia y la aduana. ¿Esto no sucedía antes? Sí, ¿Antes se daba? por supuesto, pero ahora se puso especial hincapié en mejorar ese tipo de relación. Ya en la decisión de armar una división que se llame hidrovía, me parece que ahí hay toda una señal de que hay que poner ahí. Entiendo que hay 79 puertos, digamos, digamos de donde pueden salir producción en la hidrovía, Eddie, ¿no? Sí, no, es una estructura económica impresionante que en su simpleza está a su extrema dificultad, porque vos tenés 5 países coordinados alrededor de esto, donde transita mucho dinero, muchas personas, muchos bienes, muchas cosas que se saben que están y muchas cosas que se busca a ver si están y no están y muchas veces no se las encuentra. A veces cuesta ver que con lo que cuesta ponerse de acuerdo dentro de un país o de una administración en cómo manejar un problema, encima manejar 5 criterios de 5 países por un lugar que es sensible para todos, ¿no? Te los nombro, Eddie: Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y la Argentina. 5 países que están, digamos, compartiendo una misma autopista ruta. En la autopista fluvial. La mitad desagota por la ahí. cocaína, claro, es uno de los puertos, o sea, la hidrovía es uno de las vías de salida más importantes de la cocaína del mundo, junto al puerto de Brasil. Digamos, está entre los lugares más importantes donde transita la droga para ir a Europa. Y bueno, por eso la importancia, entiendo, de los controles y del entrenamiento que se tiene que tener para esto. Ahora, esto que ven a partir de la reconfiguración que se da después de los escáneres, ¿ven cómo se va profesionalizando la mano de obra del narcotráfico también? Sí, pero cabe destacar, por lo que mencionaba Cecilia, que las aduanas de estos 5 países no son compartimentos estancos. Tenemos comunicación entre nosotros todo el tiempo, incluso hay programas que son de Naciones Unidas, en conjunto con la Organización Mundial de Aduanas, que generan entrenamiento para personal de estas 5 naciones, personal aduanero, y en semanas previas, ahora en abril, se realizó acá en Argentina, ahora la semana que viene se va a realizar. Hay información, inspector, permanentemente cruzándose entre las distintas aduanas. Y experiencias y capacitaciones. Claro, pues no solamente es un problema de Argentina, es la tercera vía para la salida de producción narco de la región. El primero es el puerto de Santos en São Paulo y el segundo Buenaventura en Colombia. Bien.
Claro. O sea, estamos hablando de dos lugares Claro, también claro. donde la industria narco es muy importante. Seguro. Inspector, le agradecemos muchísimo que hizo un esfuerzo, sabemos que viene de lejos, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el noticiero de A24. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Por supuesto que vamos a seguir investigando y con más detalles nos vamos a un móvil con Javier Hermoso. Javi, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Facu? ¿Cómo va? Buenas noches. Así es, estamos en Venezuela al 3600. Esto es el barrio de Balvanera. La situación de esta madrugada es bastante seria, pero todo arranca hace 2 días, 3 días exactamente. Después del mediodía se produce un incendio en una alcaidía de la policía de la ciudad de Buenos Aires. La antigua comisaría octava de la Federal, Sí. aquí ubicada en la calle Urquiza, en Balvanera. Bueno, obviamente, tras el traspaso de la policía, ese edificio en algún momento estuvo abandonado por un peligro de derrumbe y desde hace un tiempo a esta parte lo han ido restaurando, si se permite el término, y desde hace algunos meses lo han transformado en alcaidía, Facu. Y la verdad que los videos y las imágenes de hace 3 días son bastante complejas y bastante peligrosas, porque acá, Medianera al lado, ese inmueble que se ve blanco ahí, ese inmueble pertenece al lugar del cual estamos hablando. Eso es la alcaidía, eso es lo que anteriormente era la comisaría octava de la Policía Federal. Y aquí hay alojado detenidos. Hace 3 días, por algunos problemas entre ellos y problemas con la policía que los está cuidando, hubo un principio de incendio. Se produjo un incendio. Quemaron colchones, los detenidos, alrededor de 30 y pico, pedían poder comunicarse con sus parejas que estaban también detenidas en alguna zona, en algún lugar, en alguna alcaidía o en alguna cárcel. Y provocaron un incendio. Las imágenes son bastante peculiares. Ahora, Javi, y complejas. ahí estamos viendo, se ve todo completamente humo. Estamos viendo parte de las imágenes, pero a mí lo que me sorprende es que vos estás en una terraza muy linda, de una familia, de un vecino, ahora me contarás. Sí. Y ahí al lado está... Ahora te voy a contar. Está, Exacto. están los presos, con sus gritos. Medianera de por medio. Medianera de por medio. Tal cual. Exactamente, recién se escuchaban algunos gritos. Esta medianera debe tener unos 3 metros de alto, pero fíjate vos esa medida de seguridad, por llamarlo de alguna manera. Son los viejos alambres de púa, que deben de tener, por lo que me decía recién Sergio, que es el dueño de casa, tranquilamente 50 años. 50 años. Esa es la única medida de seguridad que divide, además de la medianera, lo que sería el patio interno de la alcaidía de la policía de la ciudad con lo que sería la terraza de la casa donde estamos en este momento. Estamos al aire libre, es un lugar lindo, es un lugar donde vos podés estar tranquilamente en verano, de donde podés tomarte unos mates, tomarte algo, comerte una picada o lo que sea, pero del otro lado tenés los detenidos. Claro. Del Vos otro decías, lado tenés Javi, los presos. Javi, vos decías recién que se escucha el grito. Ahora debe estar... Digo, ¿pero vos llegaste a escuchar griterío recién? Sí, recién escuchábamos gritos. Se ve que debe haber varios calabozos y se comunican entre ellos. De hecho, hoy más temprano, hoy más temprano, de acuerdo al video que veíamos, hoy más temprano había música. Estaban limpiaban y se escuchaba muchísima música. No es la única casa. Hay edificios, hay más casas, hay más PHs acá donde estamos nosotros. ¿Y qué Entonces, vivió es en un las lugar últimas horas el incómodo. dueño de casa, el vecino? Es un lugar incómodo. Y esta madrugada eran la 1:30 de la mañana y de repente, obviamente la familia durmiendo, y de repente escuchan como un estruendo. Enseguida dijeron, se escapó un detenido. Y lamentablemente se había escapado un detenido. ¿Y por dónde se escapó ese detenido? Chicos, vengan, acompáñenme, la cámara de Dieguito Traferi. En este caso, fíjense, esto es un tender. Fíjense por dónde pasó el detenido, dónde apoyó, cae acá en la terraza, 1:30 de la mañana, obviamente el estruendo de esa caída, la gente que vive acá en este PH se despierta inmediatamente, imagínense, 1:30 de la mañana, ustedes, 1:30 de la mañana, viven al lado de una alcaidía donde hay más de 30 detenidos, donde hace 3 días atrás hubo una especie de motín y quemaron colchones, etcétera, etcétera.
y de repente escuchan a la 1:30 de la mañana un ruido, una persona que va caminando, casi corriendo por acá, que baja. Este es el pasillo que te comunica con la calle, con la puerta de entrada de estos PH. Fíjense la altura que hay más de 6 metros. Pero este delincuente detenido se apoya en ese alero que es la puerta de entrada al PH donde estamos nosotros, se baja, amortigua con las plantas que están abajo y se va corriendo. Sale por este pasillo que mide unos 30, 40 metros aproximadamente, fuerza la cerradura, que es la puerta de entrada que se ve allá adelante, y se escapó. Pero nadie se dio cuenta de todo esto. Obviamente que no. Al escuchar todo ese ruido, los vecinos llaman a la policía llega al instante y el detenido vaya a saber por dónde andará en este momento deambulando. La comisaría, la policía fue por el techo o fue por la puerta. Está acá a la vuelta. Pues si llaman a la policía estaba al lado. Claro, entró por el techo o por la puerta la policía. La policía estaba al lado. La policía llega por la puerta principal. Insólito. Verdaderamente es insólito. Llega por la puerta principal. Qué lindo por acá que lo hubieran seguido imagínate, desde atrás también. Imagínate venir la policía siguiendo al detenido, porque nosotros estamos a 5 metros de altura. Imagínate que para hacer los 5 metros de altura, porque estamos en la terraza, más estos 3 metros, son 8 metros de altura tranquilamente. Sí. Tranquilamente que tuvo que hacer ese detenido para saltar, correr por acá, por la terraza, vamos a hacer el acting, correr por la terraza, baja por acá, imagínate, acá ahí tenés plantas, tenés un alero, hay 3 metros más o menos entre donde estamos nosotros y el alero, ahí pudo haber amortigua con las plantas y sale corriendo. Increíble. Sale corriendo, fuerza la puerta de entrada y se va. Es una cosa, la verdad, una cosa increíble. Obviamente, a raíz de todo esto, a raíz de que ponen la alcaidía aquí en esta zona de Valvanera, los vecinos están con mucho miedo, y más los vecinos que viven en esta zona, en esta franja de PHs. Sergio, me imagino que miedo es poco. Es poco. ¿Qué haces, Facundo? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Sergio? ¿Cómo andás? Gracias por recibirnos. Y bien, ya sin dormir, ya angustiado. La verdad que esto es de no creer. Ya no tengo palabras hoy durante todo el día y veo que no se ha modificado nada. Las condiciones de como estaba anoche y a lo que es hoy, todo sigue igual. A lo sumo, porque saben que están ustedes hoy acá, han calmado un poco a los detenidos y no se escucha tanto griterío ni música. Pero si no es constante las 24 horas, te puedo asegurar. Ahora, yo no puedo creer una cosa por ahí porque no la entendí bien y es probable. ¿Nadie siguió a ese hombre que se escapaba por el techo por el mismo lugar que se estaba escapando? ¿Nadie lo siguió desde atrás? No. Te explico por qué. Porque si bien yo estuve hablando con las autoridades responsables de esta comisaría, o alcaidía mejor dicho, si bien tienen la mejor predisposición, no tienen la capacidad de recursos suficiente. Anoche, Eddie, había 32 detenidos y 5 oficiales cuidándolos. O sea que no les dan los números. Imagínate si uno o dos se ponen a perseguir al que se escapa. Los recursos no están preparados para perseguir ladrones por los techos. No. Y entonces no tenemos Estado en los techos. No tenemos Estado. Acá particularmente no tenemos Estado. Estamos totalmente desprotegidos. De hecho, me consta que hay gente del gobierno de la ciudad, de la Secretaría de Seguridad, de Allegado Larreta, que saben de este hecho porque ya desde hoy que estamos con esto en los medios, y ni siquiera me han llamado para ver cómo estamos, si estamos bien, menos ni hablar de decir, bueno... No, pero yo pregunto incluso como parte técnica de una investigación. Vos seguís a una persona que se fugó, ya estás recorriendo el camino de fuga de cualquier otro eventual delincuente que quiera hacerlo. Es que a ver, por dónde se escapó, por dónde trepó. Martín, vos venís planteando, lo hemos contado aquí en este noticiero, digamos, cuando uno habla y hace informes e investigaciones de... digamos, las comisarías, tanto de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires, o de cualquier provincia, superpobladas,
Es porque es esto, no están preparadas para recibir presos, Martín. Las comisarías o las alcaldías en la Ciudad de Buenos Aires están preparadas para tener personas detenidas 24, 48 horas. Y lo hemos contado porque hubo un informe de un organismo y un fallo judicial. Hay gente que está detenida hace más de un año en la comisaría. Y las comisarías se transforman en cárceles, que no están adaptadas para ser cárceles, porque los policías de la ciudad no son guardiacárceles, son presos que no tienen médico, no tienen en muchos casos lugares de recreación, en muchos casos no tienen duchas. Yo entiendo esto, pero la respuesta, Sergio, no puede ser Sergio. No, pero no, obviamente. Hay griterío, le preguntaba. Yo le preguntaba a Javier si había griterío. Sí, ¿sabés cuál es la única respuesta que yo recibí hoy por WhatsApp de la gente del gobierno de la ciudad? Ante todo te digo esto y te cuento. Dale. Lo lamentamos. Nada más. Vamos a suponer que a todos los detenidos que están en la comisaría al lado de la casa de Sergio se lo llevan. No hay lugar. Lo van a poner en un lugar donde va a vivir otro Sergio. En otra alcaldía. En otra alcaldía. Y va a terminar pasando lo mismo. Sergio, ¿qué escuchan ustedes? ¿Hace cuánto vivís ahí? De todo. Acá, hace ya como 10 años, pero... O sea que viniste vos primero antes de la alcaldía. No, eso sí, porque la alcaldía hace 9 meses que está. El tema es que escuchamos, ¿qué no escuchamos en la pregunta? ¿Y qué no vemos? Porque acá es la carga psicológica a la que están sometidos los pocos policías que están acá adentro, al igual que nosotros, porque lo sufrimos nosotros también, nada más que varía la distancia. Pero pará, Sergio, quiero entender algo. Vos te mudaste ahí a Valvanera hace 10 años. Y hace un año viste movimientos y te enteraste que te ponían una cárcel al lado. Y no podés hacer nada. Ni siquiera me enteré por los movimientos, porque un día vi que estaban limpiando las cárceles viejas que lo usaban para guardar expedientes, eran depósitos de expedientes, las estaban limpiando, entra una camioneta con colchones y los empieza a tirar ahí en el piso, y así viven, ¿no? Esta gente, lamentablemente, las condiciones son así. Sí, lo que se ve. Así nada es lo menos. Claro, mini cárcel de Devoto. Es una mini Devoto, vos lo dijiste, Martín, es una mini Devoto literal, Y aparte acá no funciona comisaría, es solamente una cárcel. Sergio, solamente calabozo de un edificio que estaba desactivado, un tema no menor. Era un edificio que estaba desactivado porque corría el riesgo de derrumbe. Y de buenas a primeras le pegaron una lavada de cara. Ni siquiera, porque está todo derruido. Si vos lo ves en cómo está la fachada, está todo derruido. Ni siquiera le reforzaron las medidas de seguridad para que los presos no se escapen. Ustedes vieron ahí, les mostró Javier, los alambres son de hace 40, 50 años atrás. Sergio, ¿cómo está conformada tu familia? No hay. Y mi esposa, mis hijos, pero... ¿Qué te dicen los chicos? No, y estamos viendo a ver si este fin de semana nos mudamos a lo de mi cuñada mínimamente. Te tenés que ir. Porque no se puede vivir más con esta carga. Y me tengo que ir ya, prácticamente me tengo que ir así porque yo no sé qué va a volver a pasar esta noche o mañana o pasado. Y decir que nos agarró Facundo de noche, que teníamos todo cerrado. Pero mirá si estamos tomando algo acá o algo, porque puede pasar de día cómodamente. Claro. Puede pasar en este momento tranquilamente. Claro, pero aparte por lo que se ve... 3 de la tarde. Tenés la terraza divina. 3 de la tarde. Tenés la terraza divina, cuidada. Sí, pero... No sirve de nada. Sí. No, me agarro la cabeza. Todo bueno, el amor y la inversión. Y se instala un lugar así, medianera de por medio con tu casa y nadie ni te avisa. Sergio, te agradezco. Nadie te avisa, no les interesa. Es más, yo te redondeo. Me entero yo porque empecé a averiguar, nada más. Claro. No, acá nadie te avisa. De hecho, ahora saben lo que está pasando y nadie del gobierno de la ciudad me tocó el timbre, ¿eh? Nadie, ni un WhatsApp. Nada más me respondieron eso, lo lamentamos mucho. Sergio, gracias. Un abrazo grande. Que pronto encuentres una solución. Un abrazo, chicos. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Esperemos. Chao, Javier. Chao, Javi. Gracias. 20:41, ya está sentado con nosotros el señor Gustavo Marangoni. ¿Qué título, Gustavo? ¿Qué título? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cristina sí, Cristina no, Cristina candidata. Está bien la pregunta sí o no. Vamos a pensar juntos, ¿viste? Como te dicen en terapia. Vamos a pensar juntos. Pensemos. ¿Por qué sí y por qué no? Empecemos por el no. ¿Por qué no? Y porque hoy las probabilidades de que un candidato que representa el oficialismo pierda son altas. No digo seguras, porque seguro
pero primer argumento. alta por el no. No se presentaría porque podría perder. Vamos por el sí. ¿Por qué se podría presentar? Bueno, porque es la que más mide, de acuerdo a los estudios de opinión, dentro del Frente de Todos. Hay otros que miden también, pero ella parece que mide un poco más. Porque de alguna manera es la que puede generar épica, mística en un sector que, como hemos dicho en otras oportunidades, ante la falta de resultados, alentás por la camiseta. El peronismo no tiene candidatos. Tiene potenciales candidatos, pero parece que no generan entusiasmo movilizador como el que puede generar ella. De hecho, en el día de hoy, la versión de algunos colegas de ustedes que señalaron que hoy por hoy sería candidata generó todo un movimiento en redes que no lo generan muchos dentro o fuera del Frente de Todos. Entonces volvemos a lo mismo. Ni siquiera es un operativo clamor. O sí, pero ya Bueno, reforzadísimo. y ahí vamos a completar todo el lío, porque a lo mejor, digo, el título podría haber sido sí, no, o puede ser en el sentido de o es algo para ir llevando y ganando tiempo hasta que se defina fronteras adentro del Frente de Todos. ¿Qué se hace? Cristina sí, Cristina no, o Cristina quizás. Claro, acá... Lo quiero poner en el título. O Cristina, acá el que manda es usted. Cristina sí, coma, no. O quizás. Claro. A ver, viste que cuando uno se quiere cubrir, es como decir, bueno, vamos a barajar todas las posibilidades. Pero en realidad me parece más interesante, siempre me parecen más interesantes las preguntas que las respuestas. Una buena pregunta es mucho mejor que una buena respuesta. Por eso el periodismo es tan importante. Porque cuando alguien hace una pregunta interesante, yo puedo responder una cosa, pero vos te quedás con el ruido que te hace la pregunta, que eso me parece un acto intelectual superior. Entonces, uno puede presentar también este tema. ¿Por qué vuelve la cuestión Cristina? Porque el Frente de Todos está debatiendo si le conviene competir con un candidato, con una fórmula o con más. ¿Qué beneficios tendría competir con una fórmula? Y que evitás una interna rústica, evitás que alguno salga con los tapones de punta y te empioje o te embarre la cancha y sea medio un lío. Pero claro, si llevas una sola fórmula, te tenés que garantizar que tenga un poder de síntesis muy grande, porque a lo mejor algunos con una sola fórmula no se convencen y se te van por derecha o por izquierda. Ya que me hablaste de fórmulas, sí, señor. Hagamos así. Cristina sí, Cristina no, Cristina quizás. ¿Y con quién? ¿Paramos un minutito? Paramos. ¿Esperan un minutito? 30 segundos. No les quiero mentir. Un poquitito más de 30 segundos. Pausa y venimos para completar el noti en el cierre de la semana. No se vayan, ¿eh? 8 minutos finales. Ya vuelvo con Gustavo Marangoni con el tema Cristina. Martín, ¿se suman 2 millones de votantes más? Respecto de la elección presidencial del 2019. Comparado con el padrón, son 5,5% más de votantes en esta elección. Ese dato, te paro de ahí, vemos los datos, porque quiero que lo analicemos en clave electoral, Gustavo y Eddie, para ver qué hay acá. Si acá no puede haber algo interesante para mirar, ¿no? Porque obviamente, ¿quiénes son esos nuevos votantes? Son todos los jóvenes que ingresan al padrón, chicos y chicas de entre 15 y 18 años, que no están obligados a votar, pero que pueden votar. ¿Cómo surgen estos datos? Hoy se publicó el padrón provisorio para que todos nos podamos fijar, si no en qué lugar vamos a votar, sino si nuestros datos son correctos y eventualmente no haya que hacer algún tipo de reclamo para que se modifique el padrón. Sobre todo aquellas personas que en los últimos tiempos hicieron un cambio de domicilio, de Córdoba se fueron a vivir a Entre Ríos para poder votar en su nueva localidad. Casi 36 millones de personas van a estar habilitadas para votar en estas elecciones, son 35.815.000 y en padrón.gov.ar todos pueden consultar si sus datos son correctos y eventualmente... Ya se puede. Ya se puede, a partir de esta medianoche ya se pudo... ¿Ya sabes dónde votás, Angulo? No, todavía eso no se sabe, no se sabe la escuela. Solamente si los datos son... Si los datos están bien. Exactamente. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo, si hay algún dato incorrecto, para poder hacer el reclamo y la modificación. Y el 13 de julio, un mes antes de las elecciones paso de las primarias, va a estar ya el padrón, sí definitivo, pero a partir de hoy ya se pueden consultar para saber si los datos Gustavo, están dato correctos. que trae Martín,
¿hay una manera de analizarlo en clave electoral? Estos son 2 millones de personas más. Bueno, las encuestas de opinión coinciden en que en ese segmento es donde Javier Milei tiene mayor intención de voto. Entre los menores de 35 años, que representan el 45% del padrón y que incorporan lo que Martín acaba de señalar recién, en los jóvenes, sobre todo, y cuanto más jóvenes, más intención de voto, uno podría decir que con la fotografía de hoy, recordemos que esto es dinámico y falta tiempo, Javier Milei tiene allí mayor intención. Te sumo en la misma franja un fenómeno para este domingo en Jujuy, a tener muy en cuenta, si la izquierda no sale segunda, con Alejandro Vilca, que es diputado nacional, ex recolector de residuos, gente de los barrios populares, de la zona de Alto Comedero, que es una de las zonas más súper populares del gran Jujuy, en la capital de esa provincia, y que hay encuestas que lo dan firme como segundo, la izquierda segunda en Jujuy. Así es, además recordemos que ya en elecciones pasadas el Frente Izquierda de los Trabajadores hizo una muy buena elección, debe ser una de las provincias en las que el tercer puesto al kirchnerismo. Exactamente, y sería una noticia importante que el peronismo o el Frente de Todos quede relegado allí al tercer lugar. Pensemos que Jujuy durante prácticamente los 20 y pico de años primero de la democracia tenía una hegemonía del peronismo muy marcada. Vuelvo un minuto con Cristina, porque nos había quedado pendiente el quizás. O la idea de quién, digamos, de cómo se podría conformar una fórmula. Por supuesto, no hablemos de nombre porque no lo sabemos. Bueno, eso nos lleva a algo que también hay que evaluar. Si Cristina no y propone a alguien, uno podría decir, bueno, pero ese truco muy bien no funcionó. Si ella dice, no voy yo, no va a volver a ir de candidata a vicepresidenta, me parece, pero propongo a 2, entonces ahí hay que ver. A los 2 que ella propone, por el hecho de que los proponga, ¿les transfiere el potencial electoral? Hay una varita mágica que dice, bueno, me tocan a mí. Uno podría decir sí, porque funcionó en el 2019, porque Alberto Fernández era un operador político razonablemente desconocido y se convirtió en presidente por imperio de ir acompañado. No olvidemos 2015 con Zanini, ¿no? Ese fue otro ensayo de poner un capuro en una fórmula. Claro. Bueno, ese es el tema. Lo que pasa es que cada contexto era distinto, porque quizás en eso se vio un debilitamiento de la figura del entonces candidato. Entonces, yo creo que está todo abierto porque deben estar evaluando. A veces vos evaluás cuál es la mejor posibilidad y a veces, de acuerdo al contexto, cuál es la menos mala. Claro. Y quizás acá hay una variable que siempre la tenemos que mencionar. ¿Un escenario de menos mala le incluye a ella? Sí, yo creo que sí. ¿A perder? Porque una cosa es que el peronismo pierda, una cosa es que el peronismo pierda con un candidato, pero que pierda con Cristina. Bueno, yo no endioso ninguna encuesta porque las encuestas son instrumentos falibles, no nos vamos a poner acá a desarrollar, pero no hay una sola que plantee un escenario en el cual si Cristina es candidata tiene posibilidades de ganar. No hay encuestas que digan no eso. hay ninguna. Bien. Perdería contra cualquier candidato de cualquier otro espacio, Bien. pero probablemente perdería en mejores condiciones de lo que perderían otros candidatos del Frente de Todos. Perder y ganar. Perder y ganar. Esa es la cuestión, Gustavo. Buen fin de semana. Te deseo personalmente el mejor fin de semana que te sea posible. Perder y ganar, esa es la cuestión. Ganar, ¿no? Ganar. Ceci, cerrame, vos también, Ceci, ganar. Por favor. Cerrame el noti, dale. Bueno, después de la creación de este comando unificado de fuerzas federales que el gobierno nacional arregló con los intendentes, Sergio Berni anunció el envío de nuevos efectivos a una nueva fuerza barrial. Tiran a la calle nuevos efectivos policiales de una nueva fuerza que van a poblar ¿qué municipios? Exactamente, tenemos las zonas más conflictivas de La Plata, Quilmes, Florencio Varela, Avellaneda, Morón, La Matanza, Lomas de Zamora, San Martín, Esteban Echeverría. Las zonas donde la violencia, donde estamos viendo también estos conflictos narcos que empiezan a subir y la inseguridad. Son 3.500 efectivos. Bien. En 11 distritos que los acabamos de nombrar. ¿Tiene nuevo nombre eso? Sí, ¿Cómo se va a llamar? Fuerza de Aproximación Barrial. Porque la intención, me detengo acá un segundo, la intención es que no solamente ataquen los delitos o los conflictos vecinales, sino también que tengan comunicación con los vecinos, ¿no? Que estén para asistirlos. Bien. Situaciones de alta
demanda operativa, para eso van a estar. 4 puntos más. En principio van a estar en 13 bases, van a tener 13 bases, patrullaje y recorrida a pie, y los van a acompañar 3 grupos de 4 motos. Van a atacar lo que es la violencia de género, los delitos que están vinculados a la salud mental y las adicciones. Son 3 puntos que se necesitan y está muy bien que se haga la atención de las autoridades. Bien, Ceci, gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Sí, por favor. Por favor. Nosotros también. Para ustedes también, Martín. Y bueno, a Eddie no lo convoco porque está descreído. Denme deseos, bueno. Por siempre. Buenos deseos. El lunes... Depende. No jodamos una semana particular. 9 de la noche en punto. El lunes, pase lo que pase, 19:30 acá, ante el pelado, se queda en la pantalla de A24. Chau.